Compañeros, compañeras del seminario, muy buenos días. Vamos a tocar el segundo tema para la reflexión en nuestro seminario y la pregunta sobre la que vamos a reflexionar, vamos a dialogar, tiene que ver con la solución de esta paradoja que he planteado, esta tensión que se da entre el estatus, el rol de profesionista, profesional de la educación, que es el docente, y su condición de asalariado. Hay ahí una tensión que podemos observar cuando este sujeto colectivo opera en la realidad. La tarea entonces de este seminario, en esta segunda sesión que viene, sería pensar, discutir cómo podemos superar esta paradoja, si es que es posible, o cómo podemos desplazarla para que no perturbe la acción pedagógica o lo haga en un grado menor al que podemos observar en algunos casos, como el caso que yo documento, que es el de la sección 22 del CENTE y el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación. Bien, para poder reflexionar y para poder comprender mejor el material que se les proporcionó de lectura, el material de lectura, voy a comenzar por trabajar algunos conceptos que son muy importantes a la hora de observar, de observar. Y refiriéndome precisamente a este término, el de observar, esta situación paradójica que yo menciono, no estoy proponiendo, aunque puede serlo, que sea una condición ontológica del sujeto, es decir, que se presente en su realidad, sino por el momento debo tomarla como una condición que exijo para la reflexión, que pongo para la reflexión, una condición epistemológica, es decir, para poder acercarnos al conocimiento de esta situación, ¿no? Es un recurso, digamos, metodológico en este momento. Pues bueno, en ese sentido debe tomarse esta paradoja, no en un sentido estrictamente ontológico, al menos no todavía. Habría que ir con mucha reserva aún. Pero tiene un potencial, es decir, nos permite conocer, acercarnos, suponer, plantear esta paradoja. Bien, entonces empecemos por el principio. La condición de asalariado eh, es muy importante, no solo por todo lo que implica, sino por su origen, de dónde viene esta condición de asalariado. Bueno, pues tengo que rápidamente platicarles algo a lo que ya me había referido antes, para recordar que esta condición no es una condición que la humanidad, que la sociedad humana haya tenido de siempre, no, surge en un momento. Eh, Generalmente los grupos humanos poseen medios para poder obtener aquello que satisface sus necesidades y les permite la existencia. A estos medios se les conoce en términos generales como medios para producir, medios de producción. Y estos medios de producción, este, con ellos se establece el sujeto que opera, en este caso los seres humanos, pues una relación. Esta relación, la forma en cómo se da esta relación entre estos medios de producción,
que son las herramientas, la naturaleza misma como materia prima, de donde se va a extraer a través del trabajo. Esa forma de relación que es el trabajo, es la forma primaria, que después va a ir adquiriendo otras cualidades. Esa relación establece un modo de producción, una forma, una manera en cómo los seres humanos nos acercamos, trabajamos, transformamos parte de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, esa es la condición, digamos, originaria. Pero en algún momento de la historia sucede que esos medios de producción son apropiados o cuando menos controlados, no por todo el grupo humano, sino por una parte de ese grupo, ¿no? Una parte de ese grupo es quien posee esos medios de producción y se da también en una situación en la que hay la humanidad es capaz de producir cierto nivel de excedente, que una parte de este excedente se usa para el consumo, para la sobrevivencia, pero otra parte se destina al intercambio con otros grupos que también producen cierto excedente y se intercambian. Nace entonces el intercambio que se conoció después con el nombre de mercado, aunque este concepto de mercado en esas circunstancias no es muy preciso, porque entendemos siempre que en el mercado uno va y compra, y no es así, no fue así exactamente en la historia. Muchas veces ese intercambio revestía un carácter de ritual, o sea, respondía a otra, una cosa más que el simple intercambio, ¿no? La construcción de una relación de amistad entre estos grupos, por ejemplo, se daba a través de ciertos rituales e intercambiaban sus cosas y no necesariamente como lo entendemos ahora, de que uno va a un mercado, el intercambio se da a partir de una moneda, de pagar el precio de estas mercancías. No fue así, es un poco más complejo todavía. Se va a ir depurando para dar origen en ese mercado, esa idea de intercambio, para dar origen a lo que vamos a conocer como el capitalismo. El capitalismo necesita para operar como tal que haya un mercado y que en ese mercado se puedan obtener los medios de producción que antes no se intercambiaban, no se llevaban al mercado. Era absurdo, la gente no pensaba en esos términos porque era una cosa vital, no se podía vender, ¿no? Bueno, pues la situación llegó al grado en el que la propia capacidad humana para trabajar, la fuerza de trabajo, también se presentó en el mercado, se convirtió en una mercancía. En una mercancía que quien tenía el dinero, es decir, el dueño del capital en ese sentido monetario, podía comprar en el mercado, podían comprar no solo los medios de producción, sino también pueden comprar una parte importantísima que es la fuerza de trabajo del ser humano. Y entonces relacionarlos es una relación muy diferente a como se daba antes, en donde el ser humano va a trabajar para cubrir sus necesidades. Y este trabajo lo realiza, lo hace con interés, lo hace colectivamente para satisfacer la necesidad del grupo social. Pero en el capitalismo no. En el capitalismo el ser humano se ve obligado a trabajar para producir algo que no le pertenece, que no va a disfrutar. Entonces el trabajo se convierte en algo tedioso, en algo extraño, algo que no le pertenece al trabajador y de hecho no le pertenece, es decir, el proceso está controlado por el dueño del capital. Y los trabajadores van ahí porque necesitan obtener un pago que a su vez les facilite concurrir al mercado y en el mercado obtener los productos que a lo mejor estaban ellos produciendo en la fábrica. Eso es algo extraño, porque dice Carlos Marx, en el mercado ese mismo producto que el ser humano fabricó con sus manos, no lo puede obtener. Es como un fantasma que danza por encima de la voluntad del ser humano. Esas dos condiciones,
el estar en un trabajo en donde no hay control. Y por otro lado, ver el producto de la obra humana danzar como si fuera un fantasma fuera de nuestro alcance, es lo que Marx llamó la enajenación. El ser humano tiene una existencia enajenada y solamente regresa a sentir su condición de ser humano cuando se aleja de ese proceso, cuando se sale, es decir, en los breves momentos de descanso, donde puede decidir con quién estar, qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo, cuando recupera su libertad, ¿no? Esto es muy interesante porque tiene que ver con algo muy profundo del ser humano, que no voy a tocar acá, pero que después podemos platicar, que tiene que ver con su sociabilidad biológica, su sociabilidad originaria, su sociabilidad natural. Pero bueno, esto lo dejo apuntado para seguir con el tema de la condición asalariada. En resumen, la condición asalariada es una condición enajenante que deshumaniza a las personas. Pero uno se preguntaría, a ver, espérese. La condición de docente es por esencia humana, humanista. No se puede pensar en la formación de otro ser humano hablando de una condición deshumanizante. Sí, efectivamente. Ahí hay un problema conceptual de cómo entendemos en ciertas condiciones este proceso de deshumanización. Por eso es muy difícil decir que el trabajo asalariado, en el caso de los docentes, representa lo mismo, eh, un proceso de proletarización de ciertos sectores de la sociedad, y que independientemente del ámbito en el que se dé este proceso de proletarización significa lo mismo. Y no, no significa lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los obreros industriales o los obreros agrícolas, en donde producen un bien concreto, producen zapatos, producen vasos, producen televisores, producen manzanas, o producen maíz, producen cosas, ¿no? Eh, o un servicio específico, transportan maíz o transportan petróleo, los trabajadores del transporte. Allí se puede hablar en sentido estricto de un proceso de proletarización en donde el obrero, el trabajador, no solo no tiene control sobre, sobre el proceso, ¿no? Sino en la industria, cuando ya está, hay máquinas, herramientas, aparatos que hacen cosas, el ser humano se convierte en un apéndice de esas máquinas. Es decir, se convierte en alguien que solo va a operar esa máquina. Y Marx decía que en esas condiciones hay una subsunción real del trabajador a las condiciones capitalistas de producción. Pero el mismo Marx dice, hay situaciones en donde no está muy industrializada, entonces la obtención del producto se da sin las máquinas, y para lograr un excedente lo que se requiere es trabajar más tiempo. Entonces se prolonga más la jornada de trabajo. Pero entonces, ¿cómo se da esa subsunción al capital? Pues dice Marx, ya no se da de manera material, de manera real, sino de manera formal, ¿no? Él asume que esta formalidad de la subsunción al capital responde porque se mantiene la condición de asalariado, pero no en el ámbito industrial.
Entonces, esto le plantea un problema de categorización a Marx y entonces él empieza a identificar el trabajo necesario, que es el trabajo que se tiene que subordinar de manera real al capital, el trabajo que es, digamos, conveniente, pero no es tan necesario, ¿no? Eh, y el trabajo totalmente innecesario, ¿no? Pero que puede contribuir en algo al proceso productivo. Por ejemplo, no sé, el del jardinero en una empresa, en una fábrica, ¿no? Bueno, pues si está o no está el jardinero, no pasa nada, se sigue produciendo. El jardinero como que embellece las instalaciones, atrae a los clientes, pero no es necesario. Es un trabajo innecesario, se puede eliminar. Pero hay otros trabajos que sí, que no son necesarios, pero aportan al proceso de producción y es muy difícil eliminarlos. Por ejemplo, el trabajo de los supervisores, que no es que estén fabricando algo, sino están vigilando a los otros. Bueno, pues ese es un trabajo que se acerca a lo necesario, aunque no sea estrictamente necesario. Es decir, el trabajo puede seguir sin él, pero él regula los tiempos, observa, vigila, sanciona el supervisor, ¿no? En una fábrica. Bueno, entonces, estos trabajadores que no son en estricto sentido necesarios, eh, digamos que están subsumidos a la relación capitalista por su condición de asalariados, pero es una subsunción formal a las relaciones capitalistas. Esto puede resultar al principio un poco complejo. Les voy a pedir por favor que lo tomen un poco así. Después podemos profundizar en el tema. Lo que quiero destacar de esto es que en el caso de los docentes que son también asalariados, aquí la subsunción al capital es una subsunción formal y es muy importante esta subsunción formal, porque después vamos a ver cómo esta subsunción formal, cómo en el ambiente de la formación, de la educación, que es por esencia algo humano, se puede uno aproximar a una subsunción real. ¿Cómo? Y lo real, ¿qué se va a producir ahí? Vamos por partes. Por lo pronto, voy a dejar hasta ahí para poder pasar a explicar un poco este proceso de la subsunción formal, ¿no? Y avanzar hasta una subsunción que se llega muy cerca de lo que Marx conceptualizó como una subsunción real al capital. Eso es muy importante. Bien, voy a hacer un poco de historia eh, muy, muy general de cómo se va, digamos, eh, formando esta condición asalariada del trabajo docente. Y tengo que referirme a casos concretos. Bueno, en términos generales, el proceso se da más o menos a partir del siglo XVIII, aunque ya había algunos profesores docentes, pero no era una escuela pública la que había en los tiempos antes del siglo XVIII, 1700, sino eran pues docentes habilitados a los que la gente le pagaba para que le enseñara las primeras letras a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en México, esto empezó a notarse mucho ya en la Nueva España, cuando fueron expulsados los jesuitas de la Nueva España, porque hubo una desaveniencia ahí con el rey, ¿no? Y entonces allá por el año de 1767, más o menos, se van los jesuitas. Pero ¿qué sucede? Es que los jesuitas tenían a cargo, digamos, lo que era entonces el sistema educativo. ¿Sí? Un sistema educativo al que tenían acceso los pobres y los indígenas, ¿no? Entonces, cuando se van los jesuitas, lo que sucede es que se empiezan a habilitar algunos docentes que van a enseñar las primeras letras, ¿no? A leer y escribir y los números, la aritmética básica,
Pues a quienes, a los indígenas que cuando se van los jesuitas ya no reciben atención educativa. ¿Y cómo se va a pagar? ¿Cómo se van a pagar estos profesores habilitados para sustituir a los jesuitas, a los sacerdotes que ya no están? Pues ¿cómo? Pues con los fondos municipales, ¿no? Entonces, de hecho, empezaban a operar como escuelitas públicas municipales, ¿no? Allí es donde en la historia podemos ver cómo estos profesores habilitados les pagan. ¿Quién les paga? El municipio. No los privados, no los particulares, sino el municipio, para que le den ese servicio a cierto sector de la población que resultó afectado, ese sector, por la ausencia de los jesuitas. Rápida en el tiempo, aparecen también ya en el siglo XIX, por ahí de 1822, las primeras escuelas normales, ¿no? Y esto porque ya se había logrado la independencia, ya es México el que está presente como nación, ¿no? Y se va a avanzar hacia la definición de o monarquía o república, ¿no? Y del lado de la propuesta de construir una república, no una monarquía, pues van a estar los liberales, ¿no? Y son los liberales los que van a insistir mucho en la formación, en la construcción de un sistema de educación pública, un poco al estilo de lo que había sucedido con la Revolución Francesa, ¿no? ¿Por qué? Porque era importantísimo formar a los ciudadanos de esta nueva idea de la sociedad que va a tener el formato, vamos a llamarlo así, ya no de monarquía, en donde la soberanía, el poder residía en el monarca, sino ahora esta soberanía y este poder va a residir en el pueblo. ¿A través de quiénes? Pues a través de los ciudadanos. Entonces, es necesario formar a los ciudadanos. Y allí aparecen, en ese año de 1822, las primeras escuelas, esto es importante, normales, es decir, el movimiento ya exige que los docentes sean formados. Se empieza a surgir la idea de la profesión, de institucionalizar la profesión. Y entonces, bueno, en ese año surgen las primeras normales lancasterianas. Con ese método se empiezan a formar. Unos enseñan a otros, ¿no? Es una especie de autogestión de la formación. Este, y en algunos estados, sobre todo en Zacatecas y en Oaxaca, aparecen estas escuelas normales. Pero ya en la ley orgánica de instrucción pública en 1873 ya se establecen formalmente los centros de formación docente. Es decir, las normales ya aparecen como van a ser en la modernidad, posteriormente, perdón, y cómo hay un punto importante aquí que se señala en esta legislación, que es el tema de la libertad de enseñanza. El profesional tiene esa libertad de formar a su semejanza, un poco a su semejanza, a sus alumnos. Cosa que después va a desaparecer. Ya no se van a formar a la semejanza del maestro, del docente, sino como lo establece el Estado, ¿no? Y se va a normar. Los famosos perfiles de los egresados van a ir apareciendo por ahí. Pero bueno, vamos por partes y quisiera decirles que la ley que redondea este proceso de formación de las escuelas normales, donde se forman a los maestros, aparece en 1906, ya a punto de desatarse la revolución. Y es importante el asunto de la revolución porque con la revolución aparece un discurso. Acuérdense, ya pasamos todo el pleito por monarquía o república, gana la república, después hay un lío ahí, un pleito interno si va a ser centralista o no, ¿no? Eh,
y se resuelve a favor de Juárez, ¿no? Y no va a ser una república democrática, ¿no? Federativa, es decir, no centralista, y Juárez va a poner un especial énfasis en el asunto de la educación, pero no logra concretar, porque Juárez va a vivir un periodo de constantes guerras, ¿no? Y ya al final empieza a ser criticado porque no quiere dejar el poder y finalmente en esa discusión, que hay gente que ya lo quiere echar del poder, entre ellos el general Porfirio Díaz, por ejemplo, Juárez muere. O sea, mueren, ya no les da tiempo de sacarlo, se muere Juárez. Entonces empieza la revolución, empieza el periodo porfirista y después ya la revolución. Fíjense cómo me doy un salto enorme, porque me interesa llegar al tema de los maestros misioneros, que es la figura que el discurso revolucionario, el discurso de 1910, va a construir para dotar a la figura docente. Ya son docentes que van a entrar a un esquema de sistema educativo público, ¿no? ¿Y quién les va a pagar? Pues les va a pagar el gobierno, ¿no? Les va a pagar un salario. Pero es muy importante cómo este discurso de la revolución, digamos que les va a decir, sí, el gobierno les va a pagar, pero es un pago que viene del pueblo, es el pueblo el que les está pagando. ¿Pero por qué les está pagando el pueblo? Porque es como darles los materiales para que ustedes puedan cumplir con su función de ciudadanos. Ustedes son ciudadanos que están destinados a enseñar a los ciudadanos, a formar ciudadanos. Entonces, esto es tan elevado que tiene un carácter espiritual, casi religioso. Bueno, de hecho es religioso, pero ya no es una religión que pone su atención en Dios y la salvación. No, es una religión cívica, ¿no? Podemos decirlo así, porque incluso así lo manejaron los revolucionarios franceses. Bueno, pero esta idea es muy importante porque oculta la condición de asalariado, ¿no? Y al principio, en la ética de la profesión docente, también se va a ocultar esta condición de asalariado que ya empieza a tomar forma. Pero la condición de asalariado después, digo yo, 1910, pasa mucho tiempo, se va a establecer de manera así, ¡pum!, rotunda, en 1943, cuando surge el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero dirán ustedes, bueno, surge porque hay una lucha por mejorar el salario, las condiciones de vida de los docentes. Sí. Ese es en parte el origen del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero también surge por motivos corporativos. Recuerden ustedes que se está formando el nuevo Estado, el nuevo régimen de Estado, que es el régimen de la Revolución, y en ese régimen hay una participación importante de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, y por lo tanto también de los trabajadores que provienen de la pequeña burguesía, de la clase media, como los docentes, ¿no? Pero hay que controlarlos. Entonces el sindicato en México no es como el sindicato en Europa, por ejemplo, en donde los trabajadores están ahí impugnando sus malas condiciones, exigiendo mejoras para las condiciones de trabajo y de vida. Aquí el sindicalismo nace con un sello de control, ¿no?, que va a dar origen a la idea de el charrismo sindical, los charros. ¿Quiénes son los charros? Los charros son los que pactan con los patrones representando a medias a los intereses de los trabajadores. Les interesa más el control que realizar las demandas de los trabajadores. Les interesa más el control de los trabajadores que realizar las demandas de los trabajadores. Bueno, con esa particularidad surge el CENTE y evidentemente el CENTE es un sindicato, marca la condición de asalariado y la condición un poco, bueno, un tanto formalmente antagónica con el Estado,
que sería la figura del patrón, pero es un patrón muy especial porque al mismo tiempo es representante del pueblo de México, operan supuestamente a favor de los intereses, de los deseos, del futuro del pueblo de México, y por eso se les da parte de esa soberanía que no es otra cosa que el ejercicio del poder. Bien, de 1950 a 1970 hay una política desarrollista en México, se aprovechan las condiciones de la posguerra, se empuja mucho la economía mexicana, se piensa en la industrialización del país. ¿Y por qué menciono esta etapa? Se pierde la característica de asalariados ya la profesión docente, ¿no? Ya hay condición de profesión y al mismo tiempo de asalariados. No es que se pierda, pero es importante porque se va a renovar el discurso nacionalista y va a llegar a la pedagogía, ¿no? Exigiendo que la pedagogía en México, como ciencia de la educación, y esto es muy importante, como ciencia de la educación, como una ciencia normativa, y después veremos cómo opera una ciencia normativa que le da justificación científica a la práctica docente. Se va a renovar, se va a trabajar mucho en este tema. Y una de las figuras que yo siempre destaco es la de el pedagogo Francisco Larroyo. Desde luego hubo otros, ¿no? Pero esa es la figura que yo he tomado porque estoy trabajando sobre ella, porque el interés de Larroyo es formidable. Escribió muchos libros de carácter didáctico para que se estudiaran en las normales. Pero el punto central fue construir la unidad de la ciencia de la educación. De hecho, tiene un libro que se llama así, La ciencia de la educación. Y yo creo que lo nombra así, pero no le pone tratado de pedagogía, porque también es cauteloso. Él ve que la pedagogía, que tiene origen alemán, está siendo, digamos que, sitiada por las ideas anglosajonas, ¿no? Que tienden más a hablar de las ciencias por un sentido muy positivista que tienen estas visiones occidentales. eh, y entonces, por eso creo yo hay una actitud así un poco dubitativa, ¿no? Llamarle ciencia de la educación. Pero bueno, eso es un tema también importante, que tiene que ver con los elementos constitutivos de una profesión, que ya vimos en la primera sesión. Pues bien, ¿a dónde voy con esto? A que después de los años 70, en los años 80, aparece el neoliberalismo, que es la respuesta que da el capitalismo a su propia crisis, ¿no? al desgaste, al deterioro de estas relaciones que ya cada vez dan menos y cada vez producen más problemas. Parece el neoliberalismo. No me voy a meter mucho a hablar del neoliberalismo, sino a referirme a una condición que es la de ver al Homo sapiens, al ser humano, como Homo economicus, es decir, como un insumo más para la producción. De esto podríamos hablar muchísimo porque tiene una repercusión enorme en las reflexiones pedagógicas, este cambio del Homo sapiens, del ser humano, a Homo economicus, el hombre económico. Entonces, esta visión se empieza a filtrar poco a poco, dentro del sistema educativo, hasta que ya en los años 90 esto es, digamos, descarado ya. Claro, no lo dicen de esa manera, sino van construyendo poco a poco los conceptos que permiten que esto se pueda asimilar, por ejemplo, en el sector educativo. Y en lugar de los conceptos humanistas de formar al ser humano, de los valores, de la cultura, todo esto se va desplazando y se va a poner en el centro la idea de la empleabilidad.
¿Cuál es la función de la educación pública? Ya no es formar al son politicón, al hombre político, al animal político. Ya no es formar al ser humano en toda su integralidad. No, ahora es formar al hombre insumo. No insumo en el sentido latino de lo máximo, no. Formarlo como insumo, como materia prima para el proceso de producción. Y esto es muy importante porque esta condición del ser humano ya no es solamente como lo había planteado Marx en el capitalismo, llamemos clásico, en donde el ser humano era un insumo de la producción, pero era claramente un ser humano, una persona, ¿no? Que no entraba, no era machacado por las máquinas para producir ahí algún producto, alguna mercancía. No, finalmente el ser humano pues, se distingue de las máquinas y de las otras materias, ¿no? De la harina, no sé, de los hilos, no entraba en el proceso de producción. No, ahora sí, ¿no? Eh, y dirán ustedes, a ver, ¿cómo? Bien, una de las condiciones que plantea, por ejemplo, esta idea de la sociedad del conocimiento es que quien entra en el proceso como insumo es la creatividad del ser humano, su capacidad de innovar, ¿no? De mejorar los procesos, de mejorar los materiales, de mejorar los servicios. Esta creatividad es la que va a entrar. Ya no es la simple fuerza de trabajo, estar ahí físicamente haciendo las cosas, sino es la fuerza de trabajo más esta creatividad que le va a dar forma, ¿no? A lo que se está produciendo. Y va a tener formas diferentes y va a tener características diferentes, pero a partir de ese conocimiento. Entonces, no nada más es el desarrollo de estos productos y sus formas más consumibles, más atractivas, que despiertan más el deseo, sino la propia tecnología, ¿no? ¿Qué va a desarrollar? La productividad, ¿no? La productividad, máquinas que van a ser capaces de producir mucho más y más rápido, ¿no? Y cada vez el ser humano va a dejar de ser necesario ¿se acuerdan de la subsunción real? Sí, para estar manejando las máquinas, porque las máquinas se van a ir automatizando. Y el ser humano cada vez va a quedar más al margen para supervisar, vigilar que esas máquinas no se descompongan o que sigan funcionando. Y hay que estarlas alimentando, no nada más de energía para que operen, sino también de insumos. Vamos a ponerlo de una manera alegórica así. Van a necesitar que diseñemos programas y se los coman las máquinas y las máquinas usen esos programas como un insumo básico para su operación. Pues ese concepto de empleabilidad encierra todo eso y va a exigir que la pedagogía o las ciencias de la educación se orienten a la reflexión de cómo podemos formar mejor a este Homo economicus, el hombre económico, que poco a poco se va a ir subordinando hasta convertirse prácticamente, aunque no de manera material, en un insumo del proceso de producción, que eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede entonces con la subsunción formal del docente? Ah, pues ahora el docente, en la visión en la visión del neoliberalismo, ya no está nada más bajo una subsunción formal, ¿no? Donde no hay una máquina. Ahora está la máquina, pero esa es una máquina virtual, ¿no? Es una máquina que produce conocimientos, que está trabajando para producir conocimientos, para producir cosas que van a servir a la producción, ¿no? Y en concreto se expresa en la producción de una persona que ya no es un ser humano, porque no tiene todas las cualidades del ser humano, porque no importan para lo que va a hacer, sino es un homo económico, es decir, un insumo para la producción en ciertas condiciones del desarrollo del capital. Y por eso el docente se acerca a lo que Marx originalmente entendió como la subsunción real al capital, pero ya en el trabajo docente.
Eso nunca se había visto. Bueno, desde el principio el capitalismo ha sido increíblemente transformador, revolucionario, no favorable al ser humano, pero finalmente revolucionario, es decir, planteando condiciones inéditas en la historia de la humanidad. Ahora, podríamos decir que estamos en realidad asentados, no solamente en una condición de proletarios, sino en una subsunción real al capital. Eso tiene implicaciones muy importantes en el quehacer docente. Pero bueno, hablaba ya de la empleabilidad como este concepto central sobre el que se va a exigir que reflexione las ciencias de la educación, ¿no? Porque ahora ya la pedagogía estorba, porque la pedagogía exige la reflexión de la condición humana. No, necesitamos que sea más técnica la cosa. Entonces, las ciencias de la educación, que mejoren nuestra capacidad de producir este producto complejo, porque luego da brincos y se quiere ir para otro lado, necesitamos normal. Y para poderlo hacer con precisión necesitamos evaluar muy bien el proceso docente para que siga las reglas estrictas, haga la producción así como tiempos y movimientos que estudia la ingeniería industrial, para que el obrero no pierda tiempo, no ande ahí divagando, que se haga 1, 2 y 3 y que mida, a ver, ¿salió bien? O no, si no, regrésate y hazlo otra vez, y así verificar, precisar. La evaluación se convierte en un control de calidad. ¿No? Y necesitamos saber exactamente qué estamos produciendo. Y entonces surgen las competencias. Y por cierto, en el material de lectura que les envié, cuando hablo un poco de esta orientación hacia las competencias, empiezan a torcerse las lógicas, ¿no? Empiezan a querer usar a la ciencia para explicar lo que no se puede explicar porque no existen como tales, ¿no? Entonces se empieza a torcer y empiezan a inventar cosas para justificar, que finalmente lo que quieren es que sirva al proceso de producción. El sistema educativo ya no es para formar ciudadanos, sino para formar insumos para la producción de una sociedad del conocimiento. Lamentablemente, no puedo detenerme mucho porque me llevaría horas o varias sesiones de analizar cada uno de estos conceptos que estamos acá lanzando, pero que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Eh, esta situación de cambio avasallante pues provocó una respuesta a los docentes, ¿no? Pues es que, primero porque a lo mejor no entendían, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo que ahora calidad? ¿Y ahora qué? ¿Vamos a hacer control de calidad en lugar de evaluar? Claro, no se planteaba así, decía, oigan, pero eso no lo hacíamos antes. ¿Por qué tanta evaluación? ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué? Y a nosotros también, ¿no? Entonces empiezan a cambiar las condiciones de trabajo porque se está reorientando hacia esas ideas, ¿no? Del neoliberalismo. Entonces, obviamente, hay una resistencia, hay una respuesta. Es decir, los docentes se indignan y dicen, oigan, aparte de que nos tienen mal, todavía nos exigen más. O sea, se siente como una sobreexplotación y esta sobreexplotación cada vez se parece más a la sobreexplotación industrial, a la tradicional, digamos, ¿no? Claro, no es exactamente igual, pero lo importante es que hay una respuesta. ¿Y qué pasa con esta respuesta? Que afecta al proceso pedagógico. Sí, el proceso pedagógico, el proceso educativo, aunque sea neoliberal, lo afecta. Pero es que detrás de esa idea, no detrás, sino frente a esa idea de la educación neoliberal que es afectada, se interrumpe la producción por las protestas docentes que empiezan a manifestar que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, hay un discurso que hace que la población se asombre. El discurso de los derechos humanos. Y entonces la gente dice, oigan, maestros, sí, entendemos que ustedes estén mal, ¿no? Que estén observando cosas extrañas, que por cierto la gente no sabe por qué son extrañas, pero los maestros sí se dan cuenta que algo extraño está pasando en varios niveles de su condición docente. Pero es que ustedes están suspendiendo y negándole el derecho a la educación a nuestros hijos. Y ahí es donde entra el velo ideológico, en donde se confunde el valor axiológico de la educación con lo que está sucediendo en la realidad.
Y entonces es como si los papás exigieran que se continuara el proceso de convertir a sus hijos ya no en seres humanos, sino en hombre económico. Exijo que mi hijo se convierta en un insumo para el capitalismo. Y esto resulta también sorprendente, ¿no? Dices, a ver, espérense, que aquí están en juego muchas cosas. Sí, el discurso del derecho a la educación, pero es que no hablaba de esta forma de, que se está haciendo de educar, entre comillas, se hablaba de otra forma de educar, la que está efectivamente en parte en el centro de la ética de la profesión docente, pero esta ya no es una forma de educar, es una forma de convertir al ser humano en una cosa, ya no en un ser humano, en una cosa. Y de eso podríamos hablar más. La idea de los cyborg, por ejemplo, que a lo mejor después platicamos. Bueno, llegamos hasta acá, a cómo vemos cómo se va desarrollando la condición de asalariado del docente, cómo se va construyendo su profesionalización, se va a institucionalizar su profesionalización de una forma especial, particular. Yo afirmo que es una institucionalización débil, porque la limita la propia condición de asalariado. ¿Cómo coinciden en qué? En una confrontación, en un conflicto. Y este conflicto encierra la paradoja de la que con la que empezamos a platicar de este tema, ¿no? Y se manifiesta en donde aparece ya el discurso, el nuevo discurso de los derechos humanos. Por eso es importante acercarse a la discusión de los derechos humanos. Bien, estos son los principales conceptos. Si ustedes leen los materiales van a encontrar un sentido diferente en los materiales porque van a ver procesos que a lo mejor en la primera lectura no habían apreciado, ahora sí los van a ver. Y a partir de eso vamos a reflexionar en la segunda sesión de nuestro seminario. Así que, compañeros seminaristas, nos vemos el sábado para platicar de y cómo se puede construir esta desparadojización de la actividad docente, o más bien del sujeto docente. Bien, con esto termino, les agradezco su atención, hagan el esfuerzo de leer lo que les he enviado y nos vemos el sábado. Muchas gracias.